buenos días, muchas gracias por haber venido, sobre todo, muchas gracias a vosotros por participar en este conversatorio. Traemos de invitado a Helio Gallego García, que nos va a hablar sobre, pues como se ve en la convocatoria, en el cartel, sobre la crisis, si hay crisis o no hay crisis de la democracia liberal, si es un modelo que está en crisis o no. Y simplemente 2 o 3 pinceladas para entender a quién tenemos delante, y luego a continuación José nos va a hablar un poquito del aula política, a ver el sitio en el que estamos, ¿no? Bueno, pues a Helio es que me da mucha vergüenza hablar delante de él, porque claro, él es un profesor de Derecho, o sea, no es que solo esté licenciado en Derecho, ¿verdad?, sino que él es profesor de Filosofía del Derecho. Es una persona que conoce muy bien, digamos, los temas profundos de la política, ¿no? Generalmente el debate político gira en torno a si esta persona ha hecho esto, si esta persona ha tomado esta decisión o ha dejado de tomar esta decisión, y sin embargo hablar con Helio es entrar en las profundidades del análisis, ¿no? Entonces no es un análisis superficial, sino que es un análisis, digamos, que va a la raíz de las cosas, ¿no?, a lo profundo de las ideas, ¿no? Entonces, precisamente, vamos a hablar de si hay crisis en el modelo de la democracia liberal. Pero claro, yo creo que lo que él nos va a contar no va a ser, digamos, si esta persona ha pasado la noche con esta otra, sino hablar del modelo y de lo que puede haber de crisis de fondo, ¿no? Yo a Helio le conozco desde hace ya la friolera de 20 años. Va a hacer 20 años, ni más ni menos. Es decir, que ya llevamos un tiempo conociéndonos. Y una de las primeras actividades que hicimos, o que hice yo con Helio, fue participar en una cosa que se llamaba la Fundación Burke, que la idea era muy buena, porque era revisar grandes libros de la vida política, del conservadurismo, del liberalismo, para que un grupo de jóvenes nos empapásemos de eso, ¿no?, de esa sabiduría que dimana de esos textos. Y recuerdo que, claro, el libro de Burke pues era algo muy sencillito, muy fácil de digerir. Ahora bien, ya empezamos con Alexis de Tocqueville, el tomo 1, y ahí ya la cosa era bastante más densa, ¿no? Es decir, cada cierto número de páginas había que parar y no solo tomar notas, sino reflexionar, porque como dice él nos decía, hay un antes y un después de leer a Tocqueville, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, hombre, claro. Hasta ahí me llega la memoria, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente decir que ahora es el director del Colegio Mayor San Pablo, que ha tenido puestos de responsabilidad aquí en la universidad y que, por supuesto, entre los compañeros, no sé yo si él lo sabe o no lo sabe, pero entre los compañeros profesores pues tiene muy buena fama y goza de una alta estima, cosa que en el mundo académico no es fácil, porque en el mundo académico, como en otros muchos mundos, hay mucha envidia, muchos celos, y no se suele reconocer esto, el contar con grandes maestros, y sin lugar a dudas, pues Helio es un gran maestro. Bueno, pues José, cuéntanos algo del aula y luego ya le damos paso a... Pues gracias, Antonio. Pues para mí igual es creo que un privilegio tener a Helio hoy como ponente. Vamos a hablar un poco de este modelo que es la democracia liberal, y creo que cuando estamos pensando en una persona que nos hablara sobre esto, sobre su crisis, sobre su actualidad, pensamos en Helio Gallego, que no solo profesor, es catedrático de Filosofía del Derecho, y como ha dicho Antonio, una persona que se le tiene mucha estima en el CEU y que ha formado también a muchos de nosotros. Y el aula política joven un poco pues pretende en estos espacios de conversatorios mantener esta conversación lo más amena posible, lo más directa posible, y que sobre todo quede después una huella digital que se verá puesta en nuestro canal de YouTube para que las personas que no pudieron venir hoy y que deseen pues escuchar, enterarse de lo que se habló hoy aquí, tengan después la posibilidad, ¿no?, de esto. Y esta es la primera que hacemos en el año 2025. Y entonces, pues, sin más anticipo, pues le doy la palabra a Helio, que va a ser la primera persona que nos hablará sobre esto, y le lanzo, pues, entonces esa pregunta, ¿no, Helio? ¿Hay una crisis en la democracia liberal? ¿Estamos en crisis? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias
por la invitación. Desde luego, cuando me llamó Antonio Alonso, enseguida dije que sí, y eso que no sabía ni tenía idea de lo bien que ibais a hablar bien de mí, con lo cual lo hubiera hecho todavía con más entusiasmo, pero en cualquier caso no lo dudé, y para mí es un auténtico lujo, un privilegio de poder estar en esta aula política joven, de que me hayáis invitado y de tener esta oportunidad de disertar, de hablar sobre temas que nos afectan a todos. Igual que uno desearía que todo lo que se ha dicho de mí pues fuera verdad, también desearía, sin duda, que no lo sé, si lo que voy a hablar ahora tiene la profundidad que me habéis presentado. Ojalá, esperemos que sí, ¿no? Crisis de la democracia liberal. Me vais a permitir un poco que haga algunas reflexiones muy básicas, muy elementales. De cierto modo, partamos como de cosas muy evidentes. La primera de ellas es, damos por supuesta la vinculación, el nexo entre democracia y liberalismo, y lo primero que habría que decir es que no es tan obvio. Es más, para un liberal del siglo XIX, no sería como hablar de agua seca, sería algo contradictorio, hablar de democracia y liberalismo como algo conciliable. Pensemos en François Guizot, por hablar de un representante, el mejor y máximo representante del liberalismo doctrinario, nos diría que la democracia, en sus reflexiones sobre Francia, sobre la democracia en Francia, diría: la democracia es el mal. Eso lo decía un liberal como François Guizot. Esta idea, digamos, esta crítica liberal a la democracia y, en cierto modo, posicionarse en contra de la democracia, lo podríamos encontrar en todos los victorianos ingleses de la Inglaterra victoriana, que se tenían por liberales, hubieran dicho cosas muy parecidas. Luego, primero, yo, para ser rigurosos, no daría tan por supuesto el nexo democracia-liberalismo. Yo creo que además nos viene bien la reflexión que nos hacía Ortega acerca de que son dos cosas heterogéneas. La democracia responde a una pregunta distinta a la que responde el liberalismo. Ortega decía que la democracia responde a la pregunta de dónde reside el poder. La democracia dice: en el pueblo. En cambio, la pregunta liberal sería: ¿cómo debe ser el poder? Y el liberalismo responde: limitado. Porque podría haber un poder del pueblo ilimitado. Luego, democracia y liberalismo no necesariamente, ahora veremos un poco más, ¿no? Pero no hay que caer en el automatismo de decir democracia liberal como si estuviéramos diciendo algo obvio, que no lo es. Además, por otro lado, mi interpretación de la historia, llegando a un elemento más histórico, es que el siglo liberal muere en 1914. Mi modo de ver, el siglo liberal empieza con el fin de las guerras napoleónicas, 1814, y llega hasta 1914. En 1914 entramos en la guerra de los 30 años, hasta 1945, y ese es el hundimiento, a mi modo de ver, de la vieja Europa liberal del siglo XIX. Basta leer, y le aconsejo a todos los que están aquí en la sala, como a todos los que en su momento nos puedan ver, por favor, lean, si tienen la oportunidad, una obra de Stefan Zweig, El mundo de ayer, donde nos habla de cómo era ese mundo liberal, decimonónico, que en el fondo era, el liberalismo en aquel momento respondía a un sufragio censitario, una separación de poderes, un parlamentarismo que poco o nada tiene que ver con el nuestro. Por lo tanto, si tengo razón, lo que empieza en 1945 es otra cosa. No quiere esto decir que lo que empieza, el orden que se establece en la Europa occidental en 1945, no tenga algo o mucho de liberal, que lo tiene. Es decir,
Yo soy de los que cree que todo lo posterior en términos históricos no deja de incorporar de algún modo lo anterior. Y por lo tanto, el orden que se funda en el 1545 tiene muchos elementos liberales. Pero yo creo que es un orden político cualitativamente distinto al del siglo XIX. En muchas cosas hay elementos de continuidad, pero en su esencia, en su forma, es otro orden, otro modelo social y político. Por lo tanto, nos interesaría ver en qué consiste ese orden social y político que se funda en 1945 y que, a mi modo de ver, ya tiene mucho de postliberal. Es decir, para mí el postliberalismo no estaría ocurriendo ahora, sino que se fragua en el periodo de entreguerras. ¿Y cuál es ese orden político-social que se funda tras el fin de la Guerra Mundial? Podríamos llamarlo que es un orden social, democrático o demócrata cristiano. Y poner aquí, si queréis, los guiones a los tres términos: social, guión, demócrata, guión, cristiano. Este orden social, demócrata, cristiano, que evidentemente descansa en los dos grandes partidos que se configuran en las democracias occidentales, lógicamente dejamos a un lado el bloque del Este, que bajo el poder de la Unión Soviética. El mundo anglosajón sigue teniendo características, vamos a decir, propias, pero en las democracias occidentales que nacen a partir de 1945, el carácter es este socialdemócrata cristiano, con los dos grandes partidos, Partido Demócrata Cristiano o partidos populares y partidos socialistas o socialdemócratas. Este consenso es el que ha llegado hasta nuestros días. Y es este consenso, este bipartidismo, el que está en crisis. Y es el que tendremos, sobre el que tenemos que hablar. Que este consenso social, guión demócrata, guión cristiano, tiene elementos liberales y en gran medida es sucesor del liberalismo del siglo XIX, no lo niego. Pero lo que afirmo es que ya no es el orden liberal del siglo XIX. Que ese orden liberal dejó de existir con las guerras mundiales y con el advenimiento, si queréis, de los movimientos de masas. El liberalismo es incompatible con las sociedades de masas. Las sociedades de masas, por definición, llevan hacia modelos democráticos, no liberales. Y esto es importante. Yo no sé si ahora tiene sentido, o cómo es la conversación, si parar aquí o entrar ya, ¿por qué creo yo que el consenso, digamos, socialdemócrata cristiano sí está en crisis? Bueno, esto tiene algo, incluso esta afirmación tiene algo de obviedad, está en crisis. Pero bueno, habría que explicar por qué está en crisis. Y en este sentido, a la pregunta de la crisis de la democracia liberal, habríamos de decir, sí, por democracia liberal entendemos este consenso socialdemócrata cristiano, lo llamamos liberal, con sus elementos de liberalismo, que son verdad, diríamos sí, está en crisis. Como digo, si queréis, entramos en este punto porque, o sea, no tanto decir esta crisis, como digo, que creo que es obvio, sino de dónde creo yo que procede esta crisis. Si quieres, antes de eso, a mí me ha surgido una pregunta y es si para ti la democracia liberal tiene que ser elitista. Si nos podrías hablar un poquito en torno hacia... No la democracia liberal, insisto, porque si nosotros nos atenemos a los autores liberales del XIX, ninguno se referiría a sí mismo como demócrata. Es más, si pensamos en los padres fundadores norteamericanos, en los federalistas de la Constitución norteamericana, justamente ellos decían, no queremos hacer una democracia sino una república. Y no solamente una república, sino una república que a ser posible no degenere en democracia. Quien llevó esto más radicalmente, por ejemplo, fue John Adams.
Yo recuerdo cuando a veces pasaba por delante, cuando estaba en Estados Unidos, pasaba delante de un high school que llevaba el nombre de John Adams, ¿no? El segundo presidente de la República de Estados Unidos. Y no podía evitar pensar, digo, si estos jóvenes supieran lo que pensaba John Adams de la democracia, se escandalizarían. O sea, John Adams, quien dice John Adams, dicen otros cuantos, no podría decir muchas cosas de las que decía en su época sobre la democracia, igual que cualquier liberal. O sea, insisto, Guizot decía la democracia es el mal. O sea, para un liberal la democracia era el poder de las masas, el predominio de lo cuantitativo, el poder del número justamente sobre lo cualitativo, sobre, digamos, esa burguesía que, como decía Donoso Cortés, encarna la soberanía de la razón, que encuentra la idea de gobierno en un equilibrio de poderes. La democracia vendría a concentrar el poder en una sola instancia, el pueblo, que en el fondo sería el predominio de la masa y del número. De tal manera que todo liberal del siglo XIX, no conozco prácticamente excepciones, podríamos hablar de Tocqueville, vería en la democracia el gran peligro que amenazaba al liberalismo. Tocqueville, me ha hecho gracia que Antonio Alonso recordara las cosas que yo decía, porque es verdad que a mí me marcó un antes y un después, y de hecho me permitía a veces la exageración de decir que la humanidad se divide en dos, los que han leído a Tocqueville y los que no. Vosotros veréis en dónde queréis estar, ¿no? Pero, por ejemplo, es verdad que Tocqueville, que entendía que los tiempos democráticos eran inevitables, justamente buscó ansiosamente cómo prevenir la tiranía democrática, cómo encontrar resortes institucionales, liberales, si queremos, de división de poderes, que impidiesen que la democracia se convirtiese en un poder absoluto. Y que, de hecho, esta preocupación de Tocqueville fue a Estados Unidos justamente para encontrar cómo los norteamericanos, cómo la República Norteamericana había conseguido, por decir de alguna manera, limitar el poder de la democracia. Pues a través de la división de poderes, obviamente, del Tribunal Supremo, etc. Bien, no insisto, bueno, quizá no tenga sentido insistir más en eso, pero el liberalismo es propio de una época de élites, ¿no? Y del gobierno de élites que se podían permitir no, digamos, someterse a elecciones, pero basadas en el sufragio censitario, cuando eso ya es imposible, porque la fuerza, digamos, del número termina imponiéndose y del propio progreso social y la propia extensión de la educación y de la alfabetización de las sociedades europeas hacían inviable mantener el sufragio censitario. Pero los liberales que terminaron admitiendo el sufragio censitario, el sufragio universal, lo hicieron con pesar, con verdadero pesar. Si de ellos hubiera dependido, no lo hubieran dado. Ejemplo, paradigma, Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo siempre pensó, nuestra figura más importante del liberalismo, siempre pensó que el sufragio universal solo podía llevar al socialismo. En un esquema que sería liberalismo, democracia, socialismo. Y que esta sería la pendiente de si se dejaba votar al pueblo en su conjunto, en su totalidad. Bueno, eso también tiene que ver, creo yo, que al final liberalismo y socialismo son dos corrientes de pensamiento que al final se transforman en ideología que tienen un mismo origen, ¿no? Que es la Ilustración. Sí, ciertamente. Tanto el liberalismo como el socialismo nacen de lo que podríamos llamar el racionalismo político, el racionalismo llevado a categorías políticas.
Dicho lo cual, es verdad que el liberalismo cristaliza, el liberalismo tal y como lo entendemos en Europa, en unas propuestas que van a ser luego muy distintas de las que propone el socialismo, aunque ciertamente no deje de haber una conexión íntima y discreta en el origen entre liberalismo y socialismo. Por eso Donoso Cortés no dejó de ver como una cierta continuidad y una necesidad lógica que en el desenvolvimiento del liberalismo, incluso a pesar del liberalismo, terminase digamos, abriendo, dando paso al socialismo. A su vez, si nos preguntáramos ahora, ¿y sobre qué descansa ese consenso? La democracia descansa en el consenso, hasta el punto de que democracia y consenso prácticamente se identifican. ¿Qué es lo democrático? Nuestro acuerdo, nuestro consenso, lo que está en el consenso. ¿Qué es lo no democrático? Lo que está fuera del consenso. Pero si ahora nos preguntamos, vale, ¿y sobre qué descansa el consenso? Esta pregunta ya es problemática, se vuelve problemática. Decía Jacques Maritain, podemos acordar un consenso en torno a la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, a condición de que no nos preguntemos sobre qué bases, sobre qué fundamento. Como hay un humus cristiano amplio, social, como además venimos de una época terrible donde los totalitarismos han hecho estragos y donde hay una parte todavía muy importante del mundo que está bajo un poder totalitario, fue muy fácil llegar a un consenso. Pero la premisa era el consenso, en cierto modo, se fundamenta a sí mismo, porque entre hombres razonables, ¿cómo no vamos a ponernos de acuerdo en que la vida hay que proteger? Llegamos al consenso. Declaremos un derecho fundamental a la vida. Pero en la misma medida en que todo se ha basado en el consenso, por un lado, digamos, el humus compartido, ese humus cristiano heredado, que además había tenido un cierto refuerzo a partir de la experiencia terrible de los totalitarismos, primero se fue disipando. Se fue disipando. Pero además, en la medida en que también se disipaba, y vamos a decir, la parte más laica, la parte socialdemócrata, quería marcar distancias y diferencias con la parte demócrata cristiana, iba acentuando el elemento no cristiano, el elemento más laico. De tal manera que cuando llegaba al poder introducía cada vez más reformas en un sentido secularizante. Pero la parte demócrata cristiana, por otro lado, como no podía, no quería, pero no podía no abandonar el consenso, tenía que ir integrando todos y cada uno de los pasos que los partidos socialistas o socialdemócratas iban introduciendo en las legislaciones y en la vida social. De tal manera que si en el derecho a la vida en un momento dado pues, se empiezan a plantear la legalización, vamos a empezar por los anticonceptivos, incluso los abortivos. La democracia cristiana decía, hombre, no, pero se introducía. ¿Qué tenía que hacer la democracia cristiana en aras al consenso? Hacer lo suyo. Pero luego pasamos, evidentemente, a un aborto restringido, luego más ampliado, y ahora es un derecho fundamental. ¿Y qué ha ido haciendo esa democracia cristiana? Por mor del consenso, integrando, integrando, integrando. El resultado es que lo cristiano se ha ido perdiendo. De tal manera que ahora solo queda lo socialdemócrata. Y lo cristiano se ha diluido. Ya podemos decir que aunque siga habiendo algún partido, cada vez menos, que mantiene el nombre demócrata cristiano, realmente cada vez menos, digamos, en el área de lengua alemana, pero ya lo cristiano prácticamente ya no sirve de contrapeso. Ya no hay un polo cristiano que equilibre
en torno a la democracia la parte socialista. Y en ese sentido, en esa falta de equidistancia, de asimetría, lógicamente se ha creado una pendiente en que el proceso secularizador no ha hecho más que acelerarse con el paso del tiempo. Esto no era la idea, evidentemente, de 1945, donde, digamos, el equilibrio estaba, pero hoy día ese equilibrio ya no existe. En 1945, por decir así, los márgenes del consenso eran muy amplios, por decirlo de alguna manera, cabía el 90% de la población de Europa Occidental, pero estos márgenes del consenso, en la medida en que este equilibrio se ha ido rompiendo hacia uno de los lados, ha significado que este margen ha ido haciendo así, moviéndose y desplazándose hacia la izquierda, hacia la izquierda. De tal manera que si cualquiera de nosotros, presentes virtualmente o físicamente, ahora dicen, no, yo disiento profundamente de que pueda haber un matrimonio entre personas del mismo sexo. Amigo, estás fuera del consenso. Pero entonces el consenso, ¿en qué se ha quedado? En un margen cada vez más estrecho, con esas películas de terror, en que hay una pared que se va moviendo y cada vez tiene menos espacio, menos sitio y que amenaza con aplastarte. Claro, entonces eso explica por qué cada vez en capas más amplias de la población, por un motivo u otro, se están viendo fuera del consenso. Que mire usted, ustedes ya están poniendo un consenso donde caben los suyos y poco más. Y poco más. Pero perdona, además son temas que trata la izquierda, efectivamente, pero son temas nuevos. Me explico. Si vamos a Marx, si vamos a los socialistas de principio de siglo, el aborto yo creo que no aparece como un derecho fundamental, ni mucho menos, sino que es al contrario, ¿no? Es decir, Marx habla en contra del aborto porque es un instrumento de la clase opresora sobre la clase oprimida que quiere limitar el número de la prole, ¿no? Entonces, para limitar la fuerza del proletariado, pues habría que limitar eso, ¿no? Si hablamos de la homosexualidad, pues bueno, veamos al Che Guevara defendiendo los derechos, ¿no?, de los homosexuales, creando campos de trabajo precisamente para ellos, con el lema este tan maravilloso de el trabajo os hará hombres, ¿no? Así como Auschwitz, en la liberación de Auschwitz estaba el lema este del trabajo os hará libres, pues el amigo Che, pues, es decir, que son temas que han aparecido no sé cómo. Es decir, ha habido una transformación de la izquierda que ha renovado sus temas. No voy a decir que ha actualizado, sino que ha traído unos temas totalmente novedosos. No sé con qué excusa, no sé cómo puedes ver tú que ha sido esa evolución ahí. Bueno, evidentemente, yo creo que incluso los que peinamos canas hemos sido testigos de ello. Hay una mutación de la izquierda. La izquierda ha mutado, la izquierda que conocimos finales de los 70, principios de los 80, poco o nada tiene que ver con la izquierda actual. Dicho lo cual, yo al mismo tiempo, igual que el régimen de 1945, esta democracia que llamamos liberal, parte del liberalismo lo incorpora pero muta, también creo que la izquierda actual, la izquierda presente, es una mutación de la antigua izquierda, pero en este sentido es una mutación de la antigua izquierda. Es decir, la antigua izquierda, según el principio que yo he sentado antes, que lo anterior permanece en lo posterior, digamos, también permanece en la nueva izquierda, ¿no? La vieja izquierda permanece en la nueva izquierda, mutada, metamorfoseada. ¿En qué se basa en este sentido la izquierda? La izquierda tiene, por definición, un espíritu revolucionario. Y de alguna manera tiene una lógica de transformación revolucionaria que va metamorfoseándose y adaptando según las circunstancias y los tiempos. En este sentido, Marx, el marxismo, no sería más que una parte y una experiencia de esa izquierda revolucionaria que busca la transformación no ya del orden social solo, sino la generación de lo que podríamos denominar un hombre nuevo.
¿no? Escapar de la condición humana, cambiar la naturaleza humana, una naturaleza humana donde desde hasta ahora, digamos, ha tenido una existencia precaria, difícil y donde ha existido la explotación de unos sobre otros, pero llegará una nueva humanidad que sea tan distinta a la humanidad presente como la humanidad presente lo es respecto del mundo. O sea, hay siempre un sueño utópico, un sueño, podríamos utilizar una categoría religiosa, un sueño gnóstico, de escapar de una condición humana que se experimenta como siempre como opresiva y que por lo tanto no puede evitar como plantear horizontes como de superación y de mundos felices donde se cumplan los anhelos del corazón humano en una sociedad transmutada donde todos podamos, digamos, encontrar de alguna manera el paraíso en la tierra. Y en ese sentido, la izquierda es, pues, de alguna manera, fiel siempre a sí misma. Ya, si hubiera una izquierda en este sentido realista y antiutópica y antifuturista, no progresista, justamente dejaría de ser izquierda. Ya, o sea, pasaría al otro lado. En la misma medida en que, aunque las formas y los horizontes van mutando, pero sigue pensando en términos de John Lennon, de Imagine, pues seguirá siendo izquierda. Aunque viva en Nueva York y esté forrado de dinero y no tenga nada que ver con los proletarios. Pero el impulso siempre es el mismo y es compartido, por mucho que cambie. José tenía alguna pregunta. Sí, justo hablando de esto, de estos nuevos tiempos, ¿no? Y de esta crisis que has explicado muy bien de la democracia liberal, cómo está entrando por sus contradicciones en crisis. Llevamos escuchando a raíz de la caída del muro de Berlín, que se pensaba que había una hegemonía ya de un cierto consenso, pero las nuevas décadas del siglo XXI nos ha demostrado de que ese consenso, esa hegemonía está en cuestionamiento. Podemos decir que está más que una crisis de la democracia liberal, estamos llegando a un agotamiento, a un fin de este modelo, y si es así, ¿cómo ves las posibles soluciones para salir de este fin o este agotamiento del modelo? Ya llevándolo a 2025. Entramos podríamos decir, como a la alternativa en un campo que podríamos llamar, a no ver, metapolítico o transpolítico. Ahí, digamos, de quien me fío y seguiría, pues es el magisterio de Benedicto XVI, donde él entiende, hace una valoración positiva de la Ilustración, es decir, no es una condena en Benedicto XVI, nunca encontraremos un rechazo explícito y tal cual del proceso de la Ilustración del siglo XVIII, pero acusa a la Ilustración de cometer un error básico, y es entender que el orden moral, el orden en el fondo, la moralidad, llamar cristiana, acerca de, digamos, los conceptos básicos de bien, de mal, de justo e injusto, se iban a mantener, se podrían mantener et si Deus non daretur, aun en la hipótesis de que Dios no existiese. Y él dice, no es verdad, no es verdad. Lo que la experiencia histórica nos demuestra es cuando desaparece la hipótesis de Dios, esa moral clásica donde aparecían esas evidencias morales acerca de que de que toda vida humana es valiosa, toda vida humana, desde la concepción hasta su muerte natural. Eso, ¿quién dudaba, en efecto? ¿Quién dudaba de esto hacía, no sé, 70, 80, 90 años? Una minoría. Pero había un consenso básico sobre esto. Él decía, sí, pero una vez quitado el fundamento, ese fundamento de Dios, esto está llamado a desdibujarse, esto está llamado a desaparecer como evidencia del orden, digamos, del orden moral de las sociedades, de las personas. No pueden
no ocurrir este proceso. Por eso yo comentaba antes que a mi modo de ver la fragilidad también a su vez de ese consenso socialdemócrata cristiano es que cuando apoyábamos la democracia en el consenso, a su vez el consenso se apoyaba en sí mismo, pero ya no tenía como fundamento algo inamovible, algo como un punto de partida indiscutible del cual poder construir, poder asentar, poder fundamentar el orden moral y político. Y en cierto modo, una vez más, se dio como un implícito que se ha ido, vamos a ver, que Dios es, que Dios existe y que se ha fundado y que hay un orden moral querido por Dios, que Dios actúa providencialmente en la historia de los hombres, que busca el bien de los hombres. Ese implícito se fue desdibujando porque no se quiso poner, no se quiso oponer, no se quiso explicitar justamente en aras del consenso. Los que hemos ganado la guerra mundial, insisto, dejo aparte la Unión Soviética, pero los que hemos ganado en la Segunda Guerra Mundial al nazismo, los hay que somos creyentes y otros que no lo son. Y por lo tanto, en aras del consenso, quitemos el fundamento divino de las cosas. Quitemos a Dios, et si Deus non daretur. No como una negación explícita, pero esa negación, esa omisión implícita no puede dejar de tener consecuencias. O sea, yo, en este sentido, como ya lo planteaba en Benedicto XVI, tuvo consecuencias preguerra mundiales, o sea, en el fondo, el problema de ese liberalismo que acaba, digamos, en los movimientos de masas totalitarios y en religiones sustitutivas o pseudo religiones del cristianismo, digamos, se llega ahí justamente por ese error capital de que señala Benedicto XVI de et si Deus non daretur. Hemos vuelto a fundar un orden político después de 1945 donde, a mi modo de ver, otra vez hemos partido del postulado et si Deus non daretur, los derechos humanos van a ser válidos y evidentes para todos, aun en la hipótesis de la ausencia de Dios. Resultado que cuando decimos todos tienen derecho a la vida, ¿qué estamos queriendo decir ahora? Todos tienen derecho a la vida. Y ya se avanzaba esto, como bien sabéis, cuando se discutió el artículo 15 de la Constitución de 1978. Lo avanzó el portavoz del Partido Socialista, Gregorio Pérez Barba. En el debate constitucional dijo, porque la primera redacción, la primera fórmula decía, toda persona tiene derecho a la vida. Y entonces hubo una enmienda de lo que en aquel momento era Coalición Democrática y luego Alianza Popular, y apoyó la Unión de Centro Democrático para no decir toda persona, que según el Código Civil tendría que ser nacido 24 horas con forma humana, bla, 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 sino todos, para que fuese un elemento omnicomprensivo. Pero en aquel momento el portavoz del Partido Socialista, en la Comisión Constitucional, Gregorio Pérez Barba, dijo, podéis votar a favor de esta enmienda, da igual, cuando haya una mayoría pro aborto, habrá aborto. Es decir, no hay fundamento. No hay fundamento. En términos cristianos, podríamos decir, es el abandono de una idea de ley natural. ¿Dónde podría descansar una democracia, vamos a decir, sana, una democracia cristiana? Solo puede descansar, a mi modo de ver, no en el consenso, hay que buscar el consenso, no digo que no, pero no puede ser la ratio última el consenso. Nuestra ratio última solo puede ser el bien común. En una política cristiana solo puede ser el bien común, no el consenso. El consenso no es la medida de todas las cosas. La única medida que podemos tener y que hay que intentar incorporar al máximo de personas, porque además es participable y es omnicomprensiva y es integrable, pero es la ley natural. No una ley natural capitidisminuida y amputada de su orientación fundamental a Dios, sino que justamente una ley natural
que incorpore la plenitud de la tradición naturalista europea. Si queréis, en su versión clásica de Santo Tomás o de nuestra escuela española, de nuestros grandes teólogos del siglo XVI y XVII, que tienen una orientación fundamental hacia Dios como cumplimiento de lo humano, donde lo humano solo se hace comprensible a la luz justamente de la imagen y semejanza que tiene respecto de Dios. Bueno, ¿tú vas a hacer otra pregunta? No, pues no sé si vamos a dar paso a hacer preguntas en el público, pero antes de dar paso, aprovechando que la convocatoria es análisis del panorama español y europeo, yo querría hacerte una pregunta sobre dos personajes que son Milei y Trump. Hablando del panorama español y europeo, pues estos dos señores que Bueno, son de si me América. permites, Antonio, en cuanto a España, es obvio que nosotros tenemos, pues, decir, un cierto paréntesis, y solo cierto, en la que nos incorporamos en 1975 a lo establecido en 1945. En gran medida, todo el franquismo, en cualquier caso, tenía como orientación fundamental esa incorporación a 1945 al modelo de 1945. A ver, Milei y Trump, yo creo primero que son dos fenómenos que tienen elementos comunes y otros claramente diferenciadores, muy distintos. Me voy a remontar a la Revolución Francesa, o sea, nada menos. Pues yo creo que no podemos entender el mundo presente, lo moderno, sin partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa descansaba sobre dos principios. Uno, el primero, sobre la transferencia de la idea de soberanía del rey a la nación y por lo tanto la idea del principio de la soberanía nacional y de la nación en sentido moderno. Y otro elemento era la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vamos a simplificarlo y decir los derechos humanos. Entre estas dos ideas había un secreto conflicto del que no hemos sido conscientes. La historia de Hannah Arendt. No lo digo yo, digamos, había un secreto. El revolucionario francés no lo sabía, que había un conflicto entre los derechos humanos, su carácter universalista, y la idea de soberanía nacional y de nación moderna, de tal manera que cuando se despliegan en el siglo XIX, digamos, la hegemonía se empieza a moverse más en términos de nación y nacionalismo. El término nacionalismo surge en la década de los 70 del siglo XIX, 1870. Nacionalismo, la nación, el nacionalismo, de tal manera que la parte de los derechos humanos queda, digamos, más en la sombra o postergado. Las dos cosas, insisto, nacen de la Revolución Francesa. Cuando el nacionalismo, digamos, en gran medida provoca las guerras mundiales, naturalmente se tiene que poner lo que se pone ahora en primer lugar no es la nación, con sus peligros, sino vamos a llamarlo los derechos humanos. Y esto encaja bien con una ideología liberal progresista donde los derechos humanos, universales, para todos, digamos, más allá de circunstancias, de tiempo, lugar y de las naciones. Y por encima y más allá de lo nacional. La izquierda, por decirlo de alguna manera, pero no solo la izquierda, entonces, el consenso, digamos, se descansa sobre estos derechos humanos, pero para las naciones victoriosas de la guerra mundial, digamos, Europa lo tiene claro, ha vivido ese nacionalismo, lo repudia y se agarra a los derechos humanos. Pero las potencias victoriosas, Rusia, Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos, no han tenido una mala experiencia de sus naciones. Por decirlo de alguna manera, han ganado. Ellos han ganado, no han sido derrotados. De tal manera que hay un elemento nacional norteamericano y ruso que pugna con la pura ideología de los derechos humanos. Porque
es verdad que la pura ideología de los derechos humanos dejados a sí mismos, por un lado, tienden a ser desintegradores de la nación. Lógicamente, pongamos el ejemplo más evidente. Todo hombre tiene derecho a elegir el país o la nación en la que quiere vivir. Perfecto. Esto es la abolición de toda nación. La nación o tiene fronteras y marca diferencias o no existe. Luego, llevar esta lógica de los derechos humanos universales solo puede implicar la disolución de las naciones. Solo. Insisto, si no hay contrapeso. Solo. Que es lo que estamos viviendo en Europa Occidental. Cuando Estados Unidos y Rusia, potencias vencedoras, con voluntad de poder, que conservan voluntad de poder frente a la Europa Occidental, que ha abdicado esa voluntad de poder vinculada al nacionalismo, empiezan a vivir su proceso de autodisolución. Pero todavía tienen recursos, elementos para decir, ¿no? Tenemos que anteponer la nación a los derechos humanos. Insisto, las dos cosas nacen con la Revolución Francesa, ¿eh? Tan moderna es una como la otra. O sea, pero, ¿dónde ponemos el centro de gravedad? ¿Dónde ponemos el peso? ¿En los derechos humanos? Yo creo que me entendéis, en este uso ideológico, vulgar, derechos humanos. O en la nación. Porque se ha descubierto que no son compatibles. O bien la nación, en cierto modo, somete a los derechos humanos, o bien son los derechos humanos los que someten a la nación. No son compatibles. Pasa como con democracia y liberalismo. Parece que hay épocas en que parece que pueden, que pueden coexistir, pero son principios que de suyo se repugnan. Es lo que vengo manteniendo. De tal manera que Estados Unidos ha votado entre derechos humanos Kamala Harris o America First, USA, Make America Great Again. Make America Great Again, Trump. Ha sido las elecciones. Por voto popular, no es súper abundante, pero para sorpresa de mayorías han dicho, oye, no, que no queremos perder el país. Claro, ante una avalancha migratoria que era brutal, como la que estamos viendo en Europa. Pero era brutal. Y entonces, como un porcentaje de población ha dicho, no, pues oye, país, Estados Unidos. Estas han sido las elecciones. En Europa es el debate que tenemos. Pero eso ha ocurrido. En la época de la caída del muro, también hubo un momento, los que sois más jóvenes quizá no lo recordaréis, pero digamos, Yeltsin, la primera etapa del propio Putin era, vamos a abrirnos, entrar en el consenso global como un país más que abraza, estoy simplificando, me entendéis el modelo aunque tenga algo de esquemático. Oye, nos occidentalizamos y hacemos y asumimos el discurso de los derechos humanos. Pero hay un momento en que Putin dice, esto es incompatible con Rusia. Si yo quiero Rusia, no puedo seguir con esta política occidentalizadora. Me pierdo, me muero. Puede que ni Rusia ni Estados Unidos tengan ya salvación, o que el camino hacia la nación sea el correcto. No es un juicio moral, es un juicio de entender, de hacer un análisis, de entender qué es lo que está en juego. Donde Putin dice, pues no, yo quiero que Rusia tenga una continuidad histórica y yo no puedo fallar a Rusia. Y por lo tanto me debo a Rusia. Y tengo que parar los pies a Occidente en su política, digamos, agresiva de occidentalización, donde Ucrania no deja de ser una punta de lanza de esa occidentalización. Para eso vamos allí a encargar niños vientres de alquiler, porque eso era Ucrania, y eso es Ucrania para Europa. Y Rusia dice, no,
Tengo que poner una zona de seguridad que en gran parte es militar, geopolítica, pero también es cultural. Esta dimensión cultural no la podemos obviar. Y esto lo llevamos a Estados Unidos. El caso de Argentina es distinto. Argentina no tiene un problema de identidad nacional, no tiene un problema de aversión al nacionalismo o a la nación política para afirmar los derechos humanos, porque de hecho el peronismo en gran medida fue como esta conciliación, digamos, donde la izquierda sale con la bandera argentina, no tiene ningún problema. O sea, es decir, el peronismo, sabéis que hay de peronistas desde la extrema derecha a la extrema izquierda, digamos, no tiene un problema con la nación. No tiene un problema con la nación. El problema es que el peronismo sí tiene un problema con la creación de riqueza, con la prosperidad, con la libertad, con crear empresas, con que la inflación, tiene un problema con todo eso. Entonces, lo que ha habido en Argentina no es digamos, el partido de los derechos humanos y el partido de la nación, sino que no podemos vivir así. Es que no podemos seguir viviendo así. O sea, es que me da igual que vivir de una subvención y de una paga y que me den 5 subvenciones, porque cuando con eso que me han dado por la mañana voy al mercado por la tarde, no compro ni chupachus. O sea, por la mañana compraba el chupachus, pero es que por la tarde no compro ni eso. Necesitamos, a la desesperada, necesitamos salir, digamos, de esa atmósfera asfixiante donde comprar una casa se ha vuelto imposible, donde montar una empresa, bueno, pues es que es complicadísimo, aparte que está todo corrompido, es una situación de desesperación de otro orden. Es verdad que en esa lógica, digamos, libertaria, digamos, no hay un enemigo común que es esa izquierda de derecho humanista, que es universal, que es una izquierda global, digamos, de eso, derecho humanista. Y en ese sentido, lo que les une a Trump y a Milley es el enemigo. ¿Tenemos un enemigo común? Sí, pues somos amigos. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Esta es la lógica que une a Milley y a Trump.